muy animadamente de entrada con sus invitados. Me refiero al doctor Fernando Bustamante, un amigo de esta casa, analista político y asambleísta. Un feliz año, Fernando. Y me refiero al señor economista John Cajas, también buen amigo de esta casa, analista y docente de la Universidad Central de Ecuador. Igualmente, John, bienvenido, un feliz año. En principio, el tema es parte de una pregunta: ¿quién paga el ajuste económico? Pero teniendo frente a mí, y me siento muy honrado, dos personajes inteligentes, con gran preparación y con buena trayectoria pública, ¿cómo voy a preguntarle esto que destaca la prensa en primera página? El Comercio: auditoría de la ONU ratifica sobreprecio en 5 proyectos. Actualidad: las refinerías Esmeraldas y del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca, la terminal Monteverde y la planta de gas de Bajo Alto costaron 50% más, según la auditoría de la ONU presentada ayer por el presidente. Hablan de unos 4.900 millones de dólares. Y primera página del Telégrafo: presidente denuncia sobreprecios en 5 obras petroleras. El mandatario dijo que en el gobierno anterior se pagaron 4.900 millones de dólares. Se entiende en exceso. Además, refutó la información publicada por el portal digital La Posta. ¿Qué piensa sobre estos, Fernando? ¿Qué piensa sobre esto, John? Bienvenidos al programa. Fernando. Buenos días, Diego. En primer lugar, feliz año para usted y para todos los auditores, para todas las personas vinculadas a la Radiovisión, y agradeciéndole de nuevo la deferencia que me hace reiteradamente de invitarme a su programa, que es... sentimos muy honrados, ¿no? Sí, no, y yo también. Pero bueno, yendo al caso, la información está muy reciente, no tenemos todavía todos los detalles del caso, pero aparentemente se trata de una auditoría auspiciada por la ONU, sí. ¿No? No es que la ONU directamente la hizo, con unas empresas auditoras internacionales distintas que fueron seleccionadas mediante una licitación, en fin, un contrato que supongo tiene todas las condiciones de idoneidad del caso. Así que yo creo que en primera instancia, al menos, salvo diferente información, pero con lo que sabemos es información confiable. Es algo de lo cual podemos en primera instancia dar fe que debe ser así. Y si es así, entonces hay que, bueno, expresar la consternación que nos debe caber a todos por el hecho de que esa enorme cantidad de recursos públicos hayan sido utilizados de mala manera, ¿no? Pero, si me permite, sí. Yo comentaba hace un momentito comentarios muy sencillos, sí, muy cristianos, ¿no? Sobre la marcha. Yo decía que en este asunto, la lucha contra la corrupción, todos debemos ser parte de esta causa, de hacer causa común. Sí, le venía escuchando, Diego. Veamos o no con simpatía. ¿Qué piensa usted, profe? Sobre esto de la corrupción, bueno, primero, insistir, es grave, es gravísimo. O sea, no podemos... pero el problema que nosotros tenemos es que vivimos de escándalo en escándalo. Y eso tiene un efecto perverso, que es que primero nos insensibilizamos. Segundo, nos olvidamos, porque como ya estamos preocupados del escándalo de mañana y ya del viejo, tiene toda la razón. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es ver la manera de mantener frescas las cosas que hay que mantener frescas. Y no hablo del escándalo por el escándalo, que es una distorsión, sino de las cosas que tienen gran trascendencia para la marcha del país. Y este me parece que es uno de esos casos, ¿no? A veces no hay proporción, a veces por cosas mucho menores se arman enormes titulares y estamos olvidando digamos, andamos detrás del ratón y no vemos que tenemos un elefante detrás, ¿no? Y no es que no haya que ir detrás del ratón que también se roba el queso, pero la prioridad tiene que estar dada con el enorme paquidermo que realmente está afectando la estructura misma del país, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego lo otro que hay sobre el tema de la corrupción es que nosotros a veces nos damos por satisfechos con lamentarla, con rasgar vestiduras, con hacer aspavientos y en fin, irnos a la parte de la denuncia y de la queja, pero no veo todavía que investiguemos realmente cuáles son las raíces, cuáles son los verdaderos fundamentos que permiten que en este país la corrupción, perdón que le diga, sea un modus operandi habitual, sea parte de la costumbre, de la consuetudine. Y perdón que lo diga, pero no empezó hace 10 años. Hace 10 años lo que aumentó fue enormemente la cantidad de recursos disponibles, ¿no? Y la magnitud de la corrupción, yo sospecho que va en relación directa a la magnitud de los bienes que están, digamos, a la disposición de quienes cometen estos actos, ¿no? Entonces, lo que deberíamos buscar todos es no solamente combatir la corrupción, sino saber cómo
Y eso significa entender sus raíces, entender sus causas, entender en qué se apoya, ¿no? Ir a la raíz de estos temas, ¿no es cierto? Y no limitarnos simplemente a deplorarla y a escandalizarnos, ¿no? Le escucho, Fernando, y me explico por qué con alguna seguridad se le invita al programa. Usted es un hombre inteligente, es un hombre agudo, no siempre estoy de acuerdo con sus pensamientos, pero es un hombre creíble, no faltaba más. La misma inquietud del ingeniero economista Caja, la misma inquietud. Bueno, igualmente, ¿no? Feliz año. ¿Esa noche al presidente Moreno? Sí, o sea, no escuché todo porque llegué un poquito tarde, pero pude volver a escuchar buena parte de la intervención. Primero creo que vale la pena reiterar que el monto es muy significativo. O sea, ahí sí me acojo a lo que plantea Fernando del hecho de que el hecho de haber presentado cifras tan grandes de supuestos actos de corrupción hace olvidar que solamente $1,000 millones es una barbaridad de plata. Entonces, peor aún los montos que se están manejando ahí, ¿no? Y creo yo que vale la pena primero dimensionarlo bien. O sea, este es un monto importante que posiblemente por el hecho mismo de que hay intervención de Naciones Unidas, no directamente en la auditoría, pero sí hay cierta mediación ahí, podemos pensar que tal vez la cifra es creíble y sobre todo yo creo que eso debería llamarnos a hacer más investigación, a hacer una mayor y más profunda auditoría, no solamente de esos proyectos, sino de muchos otros proyectos y ver hasta qué punto podemos depurar las cifras. Porque el muy poco manejo técnico de este tipo de problemas justamente hace que nos distraigamos y no tengamos claridad de cuánto mismo es el perjuicio al país. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo haber visto cifras, por ejemplo, del feriado petrolero de 24,000, 25,000 millones de dólares y cosas por el estilo. Pero muchas veces cómo se obtienen esos datos son a veces con extrapolaciones y análisis muy burdos que, al menos los que estudiamos economía, queremos mantener cierto rigor, nos da un poco de pena, ¿no? Y a veces no sabemos qué hacer porque incluso la información necesita ser más pública. O sea, yo creo que este primer evento puede servirnos para hacer el llamado a que la información como tal sea más pública, incluso para poder depurar mejor los datos sobre corrupción y la auditoría en general. Es decir, yo creo que este tipo de casos pueden ser súper emblemáticos para decir, ok, nosotros queremos tener una mayor claridad de qué está pasando en el país, que se haga pública mucha información. Por ejemplo, y perdón que asocie esto, pero creo que vale la pena asociarlo con temas como, por ejemplo, el endeudamiento público. En el manejo del endeudamiento público creo yo que vale la pena tener cifras mucho más claras. El gobierno obviamente ya ha mejorado un tanto ese tema, pero por ejemplo, sabemos nosotros que se adquirió un último... sobre el tema, ¿no? Claro, y de hecho, por ejemplo, sabemos que se adquirió un último crédito con China de $900 millones. Sería muy interesante tener a la mano que se hagan públicos los contratos de ese tipo de operaciones. De acuerdo. Entonces, porque por ejemplo, dentro de ese tipo de operaciones hay más o menos algo más de $200 millones que no están emitidos en dólares sino en yuanes y se van a utilizar para pagar a empresas chinas. Sí. Entonces la cuestión es, bueno, bajo esas condiciones... El 25% del préstamo se destina a empresas chinas. Exacto, entonces la pregunta es incluso, ¿esos recursos saldrán de China? ¿Llegarán acaso al país y contribuirán a la liquidez? Entonces solo le pongo pregunta válida. Entonces pongo eso como un ejemplo para que de estos y muchos otros casos, incluso por el hecho mismo de que ha surgido todo este ruido, ¿no? O sea, ¿cómo es así que el gobierno ahora consiguió una tasa de interés más baja y todo eso? Entonces, que se haga pública la información, que se facilite el acceso a esos datos para que muchos analistas podamos de una forma ya más técnica y depurada justamente hacer algo parecido. Hacer una auditoría, ver cómo se están manejando las cifras y entender mejor la corrupción, porque, y ahí también quiero adherirme a lo que dice Fernando, o sea, hay que ir a las raíces del tema, y raíces estructurales. La corrupción suena un poco duro, pero bueno, creo que es así. La corrupción tiene mucho que ver con cómo funciona el sistema económico en el que vivimos. Es decir, pensar en corrupción y no creer que hasta cierto punto la corrupción es solamente un problema público, también es un problema privado y de hecho es un problema estructural del sistema. Entonces yo creería, por ejemplo, que sería interesante ver a la corrupción más allá del gobierno que en su momento está manejando el país. O sea, ¿será acaso que la corrupción en las sociedades que somos la periferia del mundo en términos económicos no es ese el mismo lubricante que mueve a la maquinaria? O sea, hacernos un mea culpa, incluso decir, ¿no será que esa misma es la forma de funcionar del sistema ya en términos estructurales? O sea, creo yo que vale la pena pensar eso ya como una reflexión más a fondo, ¿no?
Igualmente, qué valiosa su presencia y sus reflexiones. ¿Algún comentario adicional, Fernando? Muy cortito para entrar al tema. Sí, no, es reiterar una cosa. Yo creo que no solo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el economista Cajas, sí, John. Pero yo quiero agregar otra cosa. Yo creo que también elementos culturales, o sea, elementos de la moral real. No de la que proclamamos públicamente, sino de la que practicamos en el día a día. Que se ve hasta en las cosas mínimas. En la forma como manejamos el tema del tránsito, en la forma como manejamos el tema de los trámites, en la forma como manejamos el tema de los negocios que hacemos, ¿no? Creo que hay una ética sumergida, inconfesable, pero que es la que en realidad opera, que precisamente es en aquella en la que se apoya todo el sistema a lo que hemos hecho referencia. Y si no sinceramos eso, si no lo sacamos del closet, si no lo mostramos, si no nos lo mostramos, esto va a seguir igual, con el que venga. Y solo la magnitud va a depender de la cantidad de dinero que le entra al Estado. Así va a ser. Me temo. Así que sí, esto no puede quedarse simplemente en las lamentaciones y la denuncia. Hay que hacer todo eso, de acuerdo, pero no basta y es necesario ir mucho más allá. Muy bien. Una brevísima Sí, no faltaba más. De hecho, lo que plantea Fernando se asocia mucho a lo que en economía conocemos como el tema de las instituciones. Y no solo en economía en general, en las ciencias sociales, ¿no? O sea, el hecho de que por entender por instituciones estas reglas de comportamiento social que a veces están explícitas, a veces están implícitas. Y justamente ese hecho de que tal vez cuál es la real institucionalidad del país, ¿no? O sea, hasta qué punto la verdadera forma como nosotros manejamos nuestros problemas económicos. Y no solamente en el Ecuador, porque de hecho estamos viendo que los casos de corrupción están en toda América Latina, por no ir más allá. O sea, si es que vamos a África, nos vamos a Medio Oriente, eso es una cosa tremenda. Entonces uno dice... Asia. O sea, lo que voy es... El mismo primer ministro de Israel. Claro, o sea... El expresidente de Brasil, Temer. Claro, lo que pasó con Lula o lo que tal vez podría pasar con Bolsonaro, si es que por ahí ciertas acusaciones, o Trump. Entonces yo creo que valdría la pena develar un poco más que hasta que el caso no es un monumento a la avestruz, ¿no? El señor Trump es un monumento a la avestruz. Yo me temo que ahí debajo hay sapos y culebras. Sí, son 1000 personas. No, entonces solamente develar cuál es la lógica real del sistema económico en el que vivimos. Entonces tal vez eso devele muchas cosas que no son cómodas, ¿no? Pero tal vez es el momento, porque es un problema estructural. Y peor aún, sociedades rentistas como el Ecuador, en donde la participación de ingresos fáciles como el petróleo está a la orden del día. La bonanza y la escasez que pasamos de un momento al otro, la falta de planificación económica, la discrecionalidad incluso en la política económica, la falta de argumentos técnicos. Yo recuerdo que la última vez que se me invitó aquí, justamente hablábamos de los subsidios. Y en el tema de los subsidios la crítica era, ¿dónde están los estudios para justificar la política económica? Y es justamente eso, o sea, que más bien hay una discrecionalidad y detrás de la discrecionalidad operan estas instituciones que más bien parecen ser las reales formas de actuar del sistema. O los incentivos perversos, porque muchas veces ocurre la siguiente situación, que para que algo funcione, para poder sobrevivir, para poder salir adelante en cualquier cosa, en el sector público o privado, si uno no juega el juego de la corrupción, está fuera, está muerto. No se le dice que es una persona decente, sino que es un... Sí, y eso es grave, pero eso se dice. Pero muchas veces a la gente le ponen en situaciones en que si no recurre a formas parainstitucionales o ilegales de actuación, no puede jugar. O sea, su negocio no sale adelante, su trámite no se lleva adelante, su juicio no funciona, o lo que sea. Entonces la gente continuamente está entre la espada y la pared. Ir a las raíces, charla interesantísima con nuestros invitados. ¿Quién paga el ajuste económico? Isabel. ¿Quién está pagando el ajuste económico de finales de 2018? Es la pregunta fundamental con la que se abre el 2019 y se la planteamos a dos sagaces observadores de la realidad nacional. Y la economista John Cajas y el doctor Fernando Bustamante. El 2018 cerró con severas medidas económicas. Pregunto, ¿fue un ajuste sobre el Estado obeso y las grandes empresas? John y luego Fernando. Tenga la pregunta. A ver, John. Bueno, todavía no es ese tipo de ajuste. O sea, a mi lectura es un ajuste gradual. O sea, lo que estamos viendo es
como que episodios de una suerte de telenovela, ¿no? O sea, es como que por capítulos. En el capítulo anterior, que era más o menos por agosto, se hizo el ajuste del precio de la gasolina súper. En el siguiente capítulo, como que a finales de diciembre, volvemos a ajustar la gasolina súper. Bueno, esta vez se liberalizó el precio, o sea, se dejó que sea el mercado el que ajuste el precio y también se liberaliza parte de las importaciones de diésel. Y realmente esa es la gran medida, porque de ahí las otras medidas, como por ejemplo los ajustes salariales, tal vez el más fuerte, el de mayor impacto sea el ajuste a los salarios de los contratos ocasionales. Pero en realidad la gran medida es el ajuste de los subsidios. Y obviamente eso, o sea, si nosotros nos ponemos a recordar el contexto, ¿no? O sea, ¿por qué se tomó esa medida? Se tomó esa medida porque justo en las semanas en las que se presentó la proforma presupuestaria se dio una importante caída del precio del crudo internacional. Entonces, no es que originalmente, al menos en los papeles, se veía que era el plan original. O sea, en el plan original se presentó una proforma presupuestaria, no se hablaba de tocar los precios de los combustibles, de repente, coyunturalmente, se cae el precio del WTI, y al caerse el precio del WTI, de repente tenemos esta reacción en donde, casi textual lo que dice el gobierno cuando se reenvía la proforma presupuestaria, vamos a sostener los ingresos. O sea, vamos a hacer que, aunque se caiga el precio del crudo internacional, los ingresos fiscales no se van a tocar. ¿Y cómo se logra eso? Subiéndole el precio y quitando el subsidio a los combustibles. Entonces, esto da señas de una suerte de política económica parche. O sea, empiezo a ver que pasa algo, gradualmente voy tapando, y gradualmente, ¿hasta cuándo? ¿Pero eso obedece a un programa? Parece que no. O sea, muy personalmente diría que si hay un programa económico, como ha dicho el ministro Richard Martínez, que se haga público. Pero ¿qué es un programa económico? El programa no está en el presupuesto y ese famoso decreto. A eso voy. El programa económico no es un documento de 40, 50 páginas. O sea, no es un documento de algunas cuantas páginas, unas láminas de PowerPoint en donde ponemos unos datos y ya. Un programa económico serio es un programa en donde, por ejemplo, tenemos estimaciones, tenemos modelos, tenemos estructuras, estimaciones de cómo está la producción, los sectores del país. Por ejemplo, tener una clara estimación de si yo toco, por ejemplo, el salario. Vamos al caso del salario, porque justo confluyó todo en las mismas épocas. Si yo subo $8 de salario básico unificado, ¿cuál es el efecto en el resto de la economía? ¿Qué precios de la economía realmente están atados al salario básico y cuáles no? Porque pensemos que hay una buena parte de la economía ecuatoriana que es informal, más o menos la mitad de la gente trabaja en el sector informal, y hasta qué punto ellos están o no atados al salario básico. Entonces, un plan económico real e integral es un plan que recogería todas estas dimensiones y trataría de hacer estimaciones, utilizar las mejores herramientas que hay, herramientas económicas, herramientas matemáticas incluso, y desde ahí empezar a decir, ok, si el país quiere ir hacia allá, o sea, ponemos un norte, entonces las medidas económicas que vamos tomando son para irnos hacia ese norte, y es eso lo que no hay. Porque si hubiera, yo creo que no el gobierno... hay un norte. O sea, parece que tal vez hay un norte, pero no es el norte de un plan económico integral, sino más bien otro tipo de norte, ¿no? El economista John Cajas, su propia reflexión sobre este primer planteamiento, Fernando. Sobre el tema de la transparencia. Hay un problema muchas veces, que es que cuando uno revela el plan lo destruye. Le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros teníamos moneda, si el ministro de Economía y Finanzas anunciaba una devaluación, generaba una cadena especulativa enorme, ¿no es cierto? Entonces siempre se decía que no iba a haber y todo eso, y luego ocurría. Y no era un deseo de mentir deliberado, sino que el hecho es de que muchas veces decir qué jugada uno va a hacer hace que el efecto de la jugada se venga abajo. Es lo que se llama una profecía autodestructiva. Sí. No, yo digo que voy a hacer algo y al decir que voy a hacer algo, hago que todos los demás actores actúen de manera a darme jaque mate, a evitar que lo que yo quiero conseguir ocurra. Desgraciadamente así funcionan las cosas, ¿no es cierto? En algunos casos, entonces, el hecho de que no sea transparente y que no se diga no quiere decir necesariamente que no hay plan. Pero podría haber elementos, al menos de un plan, que no pueden revelarse de antemano porque liquidaría el propio plan, ¿no? Claro, es posible, sí. Y en economía pasa eso, a veces solamente como una reserva, una incógnita que puede haber, porque tal vez hay el plan, pero es inconfesable, ¿no? Y no digo por malas razones, ¿no?
Tal vez se tiene razón, El plan John, nos tal vez no hay. obliga a guardar cierta reserva, sí. Tal vez es verdad, no lo hay, Ya. pero quiero simplemente hacer esa Muy bien. puntualización. Aparte de su comentario. Pero sí quería decir un poco más sobre el tema de que yo me quería concentrar más un poco en el efecto político-social, ¿no? Ya. Que yo creo que es un poco lo que está detrás de lo que queremos hablar. Sí, toda política económica, de la naturaleza que sea, tiene beneficiarios y tiene gente que tiene que pagar por ella. Tiene un efecto distributivo y redistributivo. La pregunta es, esta en particular, ¿cómo distribuye ganancias y pérdidas? ¿No? Y esa es una pregunta que hay que abrirla, ¿no? Muy bien, John, le pregunto a usted, aparte de su comentario que quiere hacer, ¿fue un ajuste neoliberal el último? Ahí vamos justamente al tema del plan. O sea, todo se va a conectar en una sola gran idea. Recordemos que el gobierno, a inicios... Este es interesante porque el gobierno, todos hablamos de las políticas económicas del gobierno, pero nadie se acuerda, o muy pocos se acuerdan, que en octubre más o menos del 2017, el gobierno ya tomó un grupo de medidas económicas que iban dirigidas muy especialmente a sectores pequeños y medianos de la producción. Entonces ya hubo un primer paquete de medidas económicas hacia esos sectores en donde incluso se hablaba de exonerar un poco el impuesto a la renta, liberarles de algunas cargas y demás. Luego, más o menos por agosto del 2018, se presenta la Ley de Fomento Productivo, que básicamente tenía el espíritu, o sea, si es que nos vamos al espíritu... Y esa Ley de Fomento Productivo no es una especie de programa... Exacto, o sea, es un espíritu contrario y hasta ratos bastante contradictorio a lo que se estaba haciendo en octubre. En octubre el direccionamiento económico parecía que no era muy perfecto, pero por lo menos estaba dando la idea de que se iba a dar énfasis económico sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Luego en agosto se presenta esta idea de que hay que exonerar del impuesto a la renta a las nuevas inversiones de hasta casi por 20 años, 8 años en Quito y Guayaquil, y bueno, de ahí se va haciendo progresivo. Y también este tema de la exoneración tributaria y demás, pero en temas de economía popular y solidaria, que era lo que parecía que se iba a enrumbar el país cuando se dio el primer anuncio en octubre del 17, no había prácticamente nada serio ni profundo en agosto del 18. En agosto del 18 se presentó lo que parecía ser una suerte de cambio de dirección, de norte, que era básicamente un norte, ese sí, bastante cercano al neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que se ve? A mi percepción y con obviamente con las intuiciones que uno tiene desde fuera del poder, ¿no? Porque yo soy penosamente un economista que siempre trata de estar más bien crítico y esa cuestión... Manteniendo las debidas distancias. Cuando se debe. Y creo que este es el momento de mantener ciertas distancias porque justamente ese cambio de norte hace entender, junto con otras medidas, que el Ecuador se está enrumbando hacia un destino neoliberal. O sea, la firma del TLC con la Unión Europea... ¿Perdón? ¿Eso es pecaminoso? No sé si decir pecaminoso o no, porque malo. todos en este mundo hasta cierto punto somos pecadores. Así que hablar tanto de ponernos moralistas no tiene mucho sentido aquí, sino hablar de los hechos. O sea, un programa económico neoliberal que parece ser hacia donde quieren ir, o sea, no creo que es todavía hacia donde están yendo, sino quieren ir, o sea, están empezando a enrumbar las cosas. Tiene sus claros beneficiarios y perjudicados. Y que justamente es el tema que nos interesa. ¿Quiénes van a salir beneficiados de este tipo de políticas económicas? Por ejemplo, pensemos en el Tratado de Libre Comercio que ya se firmó con la Unión Europea y los otros tratados de libre comercio que se planean firmar, como por ejemplo con Estados Unidos y hasta con China. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? No es un tratado, un acuerdo comercial. Tratados de libre comercio. Por ejemplo, con la Unión Europea, si usted va a las bases de datos de la Organización Mundial de Comercio, le clasifica como Tratado de Libre Comercio. O sea, son tratados de libre comercio. O sea, ese juego de nombres realmente en el exterior no existe. O sea, son tratados de libre comercio, es el nombre oficial. Así les clasifica la Organización Mundial de Comercio. Así que, de economía, ¿no? Entonces, realmente, le digo porque incluso yo saqué un librito sobre ese tratado con la Unión Europea, entonces me metí en la investigación y tengo muy claro eso. O sea, los ganadores... Y de hecho hay incluso estadísticas que empiezan a mostrar eso. En el primer año del tratado con la Unión Europea, los ganadores fueron grupos económicos que empezaron a concentrar más mercado. O sea, y hay datos, hay estadísticas sobre el tema. Entonces a lo que voy es el ajuste neoliberal, sin decir que esto es bueno o malo, porque repito, no tiene sentido hablar de cuestiones morales, sino el hecho es de que quien logra ganar en un esquema neoliberal es el que puede participar en el mercado. O sea, es simple, porque en el neoliberalismo, ¿cuál es la esencia neoliberal? Dejar que el mercado actúe. De hecho, cuando Ludwig von Mises, economista austriaco, plantea sus tesis iniciales del neoliberalismo,
es justamente eso, o sea, dejar que el mercado libre actúe. ¿Y cuál es la esencia del mercado libre? El que tiene poder adquisitivo participa, y el que tenga más poder adquisitivo y concentre más capital va a poder participar mejor. Entonces esto simple y llanamente es de economía. Usando una formidable clase de política económica, muy bien. Fernando, Sí. su comentario. Yo no tengo ninguna duda, o sea, para mí no es ningún problema. El gobierno va a tener, sí o sí, que encaminarse hacia un modelo, yo no le voy a llamar neoliberal porque eso es un etiquetamiento un poco fácil, ¿no? Pero sí, mucho más basado en políticas ortodoxas y de mercado. Eso es, a mi juicio, imposible de evitar a estas alturas. Y creo que esto se asocia a un modelo también político. A eso Exacto. me permite, Fernando. Sí. Los ajustes económicos comprometen la estabilidad política y la gobernabilidad en Ecuador. A ver, ese es el problema. Y yo creo que justamente la clave de entender por qué las cosas se dan como dice John es el juego que tiene que hacer entre política económica y política política. Y una de las cosas que al gobierno nacional le ha preocupado siempre desde un inicio es cómo hacer un cambio de modelo económico, que yo creo que es inevitable que va a ocurrir de esta manera, no sé en qué grado y profundidad, pero va a ocurrir con una viabilidad política, ¿no? Hay algunos supuestos básicos de los que se parte en la política ecuatoriana, que es de que si uno toma ciertas medidas, por ejemplo, eliminación de subsidios, en fin, de prestaciones sociales, de bonos, todo eso, eso es desestabilizante, es políticamente desestabilizante. Y recuerda una cosa, el gobierno nacional actual tiene una enorme sombra a su izquierda, ¿no? Incluso por su origen político, tiene un mínimo compromiso todavía con ciertos principios de política pública que están identificados con la izquierda, ¿no? Tiene la presencia de Rafael Correa de sus seguidores, que de acuerdo a las últimas encuestas sigue habiendo un porcentaje no despreciable de personas que aprueban y que apoyan a la gestión del gobierno anterior, ¿no? Existe siempre este fantasma de que si uno no anda con cuidado, en cualquier momento va a alentar la movilización, la protesta y el reclamo de todos aquellos sectores que se consideran o traicionados o que sienten que están perdiendo en este giro, ¿no? Entonces, el titubeo, la cautela, tienen que ver con esta necesidad de equilibrarse entre, por un lado, la demanda de los actores pro mercado, para los cuales nada es suficiente, pero nada de nada. O sea, si se baja el impuesto a la renta al 2%, eso va a ser mucho, ¿sí? Va a seguir pareciendo una carga impositiva terrible. Y por otro lado, el cuidado con el origen histórico del actual gobierno y con una base social, popular, a la cual se presume muy enemiga, muy reticente de cualquier cambio en el sistema de subsidios y de Estado paternalista que tenemos, ¿no? Entonces, ese equilibrismo, esa tensión está ahí. Ahora, personalmente, y que haciendo un poquito de brujo, pero yo creo que no se necesita hacer brujo, o sea, se observa. Y yo creo que se está avanzando hacia una transición hacia un gobierno de derecha. No sé en cuánto tiempo más, pero en todo caso más tarde del año 21. Yo creo que hay acuerdos que se están dando entre los factores de poder en este país para una transición a un gobierno social cristiano o apoyado por los socios cristianos, lo que valga el apoyo social cristiano, que muchas veces es el abrazo de la muerte, pero el abrazo de la muerte. Claro, porque muchas veces el apoyo social cristiano resulta asfixiante, ¿no? Porque compadre, no me ayudes. No, es que es el juego social cristiano ha sido muy inteligente. Ellos se han hecho indispensables para la gobernabilidad, pero al mismo tiempo sin asumir ninguna responsabilidad por ella, ¿no? Los contratos colectivos han sido eso, ¿no? O sea, la habilidad política es notable, o sea, hay que reconocer que ganan todas las ventajas del poder, salvo en los 10 años en que estuvieron fuera, pero no, todas las ventajas del poder, los contratos colectivos, la política condicionada por ellos. No sé si usted se acuerda de un impuesto que el actual alcalde de Guayaquil obligó para poco menos a poner a un gobierno anterior, creo que fue el señor Maguad, que era el impuesto a las transacciones bancarias, ¿no? Una de las causas, dicen algunos economistas del feriado bancario, fue ese impuesto,
¿no? Pero jamás han tenido imputabilidad política, jamás le han echado la culpa al Partido Social Cristiano de fraude bancario, todo el mundo, menos a... Pero quedan siempre bien librados. Exacto, brillante, ¿no? Y desde Febres Corderos no han gobernado este país, sin embargo lo han gobernado por largos periodos, ¿no? El presidente Gutiérrez se cayó al momento que rompió su contrato colectivo con los socialcristianos, ¿no? Para intentar apoyarse en otra fuerza, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que todos sabemos cuál es, y eso provocó el estallido de los forajidos. Entonces, creo que sí, que por angas o por mangas, y sin entrar a calificar si eso es bueno, malo, pésimo, regular, tratando simplemente de detenerse a los hechos, estamos yendo hacia un gobierno que va a estar dominado por la derecha. Sea que directamente la derecha gobierne, sea que sea alguien que vaya a tener... Y de hecho eso es lo que le pasa este rato al actual gobierno. Por razones de gobernabilidad política, no le queda más remedio que apoyarse en el Partido Social Cristiano. Me salta una Sí. curiosidad. Ya voy con John. Sí. Las últimas encuestas, y en esto coinciden las empresas encuestadoras, se eran como el político más calificado del país. Eso dicen las encuestas de Informe Confidencial, datos, en fin. Llegado el momento, y más allá de sus escrúpulos, votaría por el voto para presidente. A ver. No se me salga por la tangente, pues. No. Yo le voy a decir, yo no sé cómo votaría, mi voto será secreto si llega el caso, pero yo nunca he sido partidario del social cristianismo, nunca. Y nunca he votado por un candidato social cristiano para nada, sí, pero obviamente uno nunca sabe, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Claro, nunca se sabe. Si a mí me ponen al señor Bolsonaro y a un candidato social cristiano ecuatoriano, me la pienso, sí. O sea, entre el señor Trump y un prestante social cristiano de este país, que los hay, entre paréntesis, yo creo que hay personas muy valiosas en el Partido Social Cristiano, me lo pensaría. Mi reticencia al Partido Social Cristiano está basado sobre todo en términos ideológicos, ¿no? Yo no comparto la forma de ver el mundo que tienen ellos, ¿no? Con el debido respeto hacia sus posiciones. Dios se sume sus propias reflexiones. John, por favor. Le pregunto, pero a ver, sí, algo que decir. Solo eran dos cuestiones. Una respecto a qué es la izquierda aquí, ¿no? Aquí sí creo que voy a discrepar un poco con Fernando, y es en que no estoy muy seguro si podemos decir que los 10 años anteriores a Moreno fueron izquierda como tal. O sea, yo en lo personal tengo ahí mis reservas. Tuvieron de izquierda, todo lo contrario, manifestaciones fascistas. Exacto. Y aparte de eso, los grandes niveles de concentración del capital que se lograron en esos 10 años. O sea, no olvidar que aquí hubieron grandes grupos económicos que lucraron con Correa y siguen lucrando con Moreno. Entonces, y van a seguir lucrando con el que venga. Es decir, yo siempre mantengo mis reservas sobre calificar al gobierno anterior de una izquierda, especialmente en los últimos años. Sí. Sobre todo, como cuando ya dije alguna vez, estuve yo presencialmente viendo cómo se reaccionaba ante la manifestación popular cuando había ciertas fricciones y cierta oposición a las actitudes del poder. Es decir, mandar directamente caballos contra mujeres, contra niños, contra personas que están manifestándose y generar ciertos niveles de represión social, no sé si puedan asociarse a la izquierda. O sea, francamente ahí yo tengo mis reservas. Y creo que vale la pena hacer esa aclaración, porque muchas veces aquí se está hablando de que se está dando ya el giro a la derecha. Yo creo que el giro a la derecha ya se estaba dando con Correa. Recordemos que el TLC con la Unión Europea se firmó el 11 de noviembre del 2016, de la mano de Jorge Glass, que por cierto es el único preso de todo esto, por ahora el más notable, ¿no? Entonces, eso... Hay otros, pero es el más notable. O sea, todo el mundo le tiene ahí presente, especialmente cuando le crece el cabello. Pero lo que yo voy es, en el caso que se ve ahí, yo no sé si un gobierno de izquierda se prestaría a eso, o sea, no lo sé, o sea, yo por eso digo, creo que sería justo mantener ciertas reservas, personalmente, ¿no? Valiosas reflexiones políticas y económicas de Buenos Días. John, ¿está preparado el gobierno para aplacar los efectos colaterales de las medidas de ajuste? ¿Está preparado? En términos económicos, yo creo que sí. Yo creo que ellos saben, o sea, reitero, no creo que haya un programa económico. Personalmente estoy casi convencido que no hay. Peor aún, estimaciones y modelos no creo que hay. Pero creo que saben a dónde quieren ir. Y lo que quieren, me parece, es sobrevivir los 4 años. Entonces,
seguir adelantando el ajuste, seguir haciendo las demás políticas. Por ejemplo, lo que se hizo con la gasolina súper, está ahorita para mí súper claro que tarde o temprano van a quitar el subsidio a la gasolina extra, porque ya se vio en agosto y de agosto en adelante que hubo un efecto sustitución. O sea, gente de la súper se pasó a la extra. Y ahora, obviamente, va a continuar. Entonces, para que no le salga el tiro por la culata en términos económicos, es obvio que tarde o temprano van a tener que retirar el subsidio a la extra también. Entonces ya está claro que para dónde quieren ir. O sea, quieren seguir con estos ajustes parche, que por cierto, démonos cuenta, están logrando ajustes que otros gobiernos no han logrado. Es decir, de a poco el gradualismo nos está llevando a unos ajustes. Durante los últimos 40 años. Exacto, o sea, a pesar de que el gobierno políticamente se le nota a ratos frágil, o sea, a ratos parece que no se sabe qué mismo pasa, los ministros están, sobre todo el de Economía, está a ratos rotando, recién tenemos a un ministro que está relativamente estable, pero están logrando estos cambios de a poco que nos guste o nos disguste, son cambios que no se han visto. Entonces, yo me atrevo a decir, y perdón por ser un poco tremendista, pero si el ritmo continúa, este gobierno frágil va a ser el que más le va a cargar la crisis a la gente. Lo que significa que no es tan frágil en la práctica, ¿no? Exacto. O sea, que su y Fernando, esa percepción. Y algo más le quería preguntar. Bueno, a ver, sí, Fernando. Sí, yo un par de comentarios. El tema de qué cosa es ser de izquierda y no ser de izquierda finalmente puede terminar si no tenemos cuidado en una escolástica, ¿no? Yo simplemente me remito a que hay un electorado que se siente de izquierda, que ha estado apoyando a País y a Correa, con o sin razón, a lo mejor engañados, quién sabe, pero hay una gran franja de un electorado que está a favor de tesis como el proteccionismo estatal, como los subsidios, como una cierta política de redistribución del ingreso, en fin. Ese electorado, esa es la gente que el día de mañana puede salir a reclamar. Y también muchos, yo también estoy muy de acuerdo que no hay que confundir izquierda con populismo, que es otra cosa. Por ejemplo, ¿qué tiene de izquierda el reclamo de algunos transportistas frente al retiro de los subsidios? No, esa es gente corporativista, gremiales, cuyos intereses, francamente, a mi juicio, son reaccionarios, ¿no? Y creo que lo puede decirse tanto desde una perspectiva liberal como desde una perspectiva socialista, porque para un liberal estricto, esa gente son enemigos del libre mercado, ¿no? Y para un socialista, obviamente, también son enemigos del interés popular, ¿no? Y a veces la izquierda y la derecha unidas pueden coincidir. Pero escucho, pero sí, lo que quiero decir es que no entremos en esa discusión de qué es ser de izquierda, porque eso daría para 3 programas pero en más. el caso suyo, sí. Y yo le he seguido con mucho interés, con mucho detenimiento. Fernando Bustamante es un hombre de derecha, yo diría que no. Es un hombre de izquierda tampoco. Yo diría que usted es un hombre liberal, Fernando. Perdóname. A ver, usted es un hombre liberal. Me hace hablar de algo que yo siempre me he considerado socialista. Esa ha sido tal vez mi falsa conciencia. Y a lo mejor soy un liberal que no se ha dado cuenta, ¿no? Pero lo que pasa es que yo pienso desde hace muchos años de que el socialismo y el liberalismo tienen mucho más en común de lo que se cree. La diferencia entre el socialismo y el liberalismo es el armazón institucional que se cree que pueden lograr los objetivos que ambos quieren lograr. Sí. El liberalismo, al menos el liberalismo económico, el liberalismo tipo von Mises, cree en el mercado, ¿sí? Pero también cree en las libertades individuales, también cree en los derechos ciudadanos, ¿no? El socialismo también cree o dice creer en lo mismo, solo que cree que el mercado no puede solo, o el mercado no es la forma en que se puede lograr eso, ¿no? Diría yo, mi posición sería los derechos y libertades que el liberalismo proclama, creo que son un acervo de la humanidad que no se puede despreciar. Creo que el gravísimo error del estalinismo y del comunismo ortodoxo fue no ver eso como esencial y fundamental para que... Pero, por otro lado, yo creo que el mercado y las instituciones liberales clásicas por sí solas no pueden conseguir que todo el mundo acceda a sus derechos. Porque la crítica de Marx al liberalismo no es de que sus metas eran malas, sino de que en su excesiva confianza en las instituciones económicas del capitalismo, no permitía que todos pudiesen gozar con equidad y justicia de esos mismos beneficios del derecho que el liberalismo proclama, ¿no? Hay una disputa sobre los mecanismos para lograr.
Y yo creo que se puede conversar interesantemente sobre el hecho de que tal vez Correa decía algo que yo sigo creyendo válido, que es que el mercado es un excelente sirviente, pero muy mal amo. No, el problema de Correa es que al sirviente no solamente le puso de sirviente, sino que le pateó, le insultó y no le dejó trabajar ni le dio los instrumentos, ¿no? Entonces, claro, así ningún sirviente funciona, ¿no? Salga inteligente, bueno, sí, John, a ver. Me encantaría entrar en un debate económico y político de esto porque yo llevo ya algún tiempo estudiando especialmente la obra de Marx y también la obra de pensadores como von Mises, Hayek y otros. Y yo al menos creo que hay una distinción. Gente buenos días, qué honra, ¿no? Gente culta, buenos días. Sí, sí. Bueno, no es tanto por decir culto, no. A lo único que quiero ir es que creo yo que hay un tema crucial que también se me hace que es vital en el socialismo y es el capital. O sea, el capital en el libre mercado, según las tesis, por ejemplo, de Marx, lleva a la concentración y centralización del capital y del poder. Entonces, esta creo yo que es la cuestión vital, que se me hace, ¿no? Epistemológicamente, que es el elemento de cómo entendemos la realidad, que es crucial. El libre mercado para el liberalismo económico, al menos, que es el que yo manejo, es un elemento desconcentrador del poder, democratizante. En cambio, desde el enfoque socialista y el enfoque que es crítico, el mismo mercado lleva simple y llanamente a que el capital genere lo que es, o sea, genere sus procesos de concentración y centralización. Y es justamente algo que nos puede llevar a aterrizar un poco esta discusión a lo concreto. En el Ecuador, una política neoliberal, a mi entender, ¿qué es neoliberal? O sea, es básicamente dejar al mercado cada vez más libre. O sea, esa es básicamente la esencia del neoliberalismo. Dejar hacer y dejar pasar. Claro, obviamente hay cuestiones más formales y más puntuales que podríamos hablar, pero quiero irme a lo más básico. Si dejamos al mercado libre actuar, quien va a lograr concentrar poder es el capital. ¿Y quiénes son el capital? Porque el capital no existe en abstracto, existe en concreto. Grupos económicos concretos. Esta es la gran distinción que me parece que es la vital. Si se le deja al mercado en un sistema capitalista, peor rentista, como es el caso ecuatoriano, nos va a derivar a procesos de mayor concentración y centralización, donde más de la mitad de la población de este país, que no recibe, a veces ni siquiera las cuentagotas de ese capital, va a seguir sumida en la informalidad, va a seguir sumida en el subempleo y a veces en el desempleo. Y por ejemplo, solo pensemos, hoy en día tenemos, por ejemplo, las grandes utilidades de la banca, las grandes utilidades de grupos económicos, a los cuales incluso se les está perdonando el impuesto a la renta. Y en cambio tenemos otros sectores como por ejemplo los dueños de una camioneta de algún negocio informal, a los cuales cómo se les va a canalizar el subsidio o algún tipo de subsidio a la gasolina. Es decir, ese tipo de gente, no estoy hablando de los transportistas, de los gremios, estoy hablando de gente informal, que no tiene ningún vínculo con grupos de poder formales o de presión, sino el simple ciudadano, la simple persona que tiene su vida informal y trata de salir adelante y sobrevivir, que va a enfrentar políticas como estas, de la liberación de precios y subsidios, eliminación de subsidios y demás, o incluso lo que parece que se viene, ojalá sea solamente rumores, hasta una potencial privatización del IES y cosas de ese estilo. O sea, si se le deja quebrar el IES y se lo vuelve privado, ¿quiénes van a participar? Los que tienen el poder. Y este sector informal de la economía, esta gente que para el mercado no existe, es que no existen. Y yo lo digo con conocimiento propio, mi propia vida, mi propia familia, mi propia gente. O sea, yo vengo de ese mundo. Yo entiendo lo que es no tener a veces los recursos suficientes para cumplir las aspiraciones que mucha otra gente sí puede cumplir. ¿Por qué? Justamente por eso, porque el capital, al menos desde una comprensión de izquierda, es un elemento concentrador y centralizador. Y para colmo, a ratos coopta, o bueno, a ratos no, yo me atrevo a decir casi siempre coopta instituciones del Estado para aumentar y acelerar su concentración. Entonces yo creo que ese elemento es crucial. Sobre eso yo tengo algo que decir, algo que quiero complementar. Todas las reflexiones como derivación de la pregunta ¿quién paga el ajuste económico? Pero lo que no debe olvidarse es que el Estado también es un mecanismo de concentración del poder. La experiencia ha indicado que los sistemas estatistas y basados en el Estado terminan inevitablemente aplicando lo que Roberto Michels, un socialdemócrata alemán, decía, la ley de hierro de las oligarquías. La ley de hierro de las oligarquías funciona no solo en el mercado, funciona en la política. El mercado, digamos, podría ser en la política el equivalente a la democracia electoral. Y el resultado también es el mismo. Y si uno ve lo que ha pasado con los regímenes del socialismo estatista, ¿no? de lo llamado socialismo real, la concentración de poder es brutal, enorme. Y además del poder económico, porque cuando se acaba el socialismo real, las nomenclaturas, las burguesías de Estado,
¿no es cierto?, los aparachiks de los partidos políticos, ¿no? Resulta que aparecen como los grandes capitalistas y los grandes dueños de todo y los grandes mafiosos, ¿no? Y es que se convirtieron en eso cuando entró el capitalismo. No, ya lo eran antes, ¿no? Y le voy a decir que entonces aquí tenemos, sí, es verdad que el capital tiene una tendencia inherente a la concentración, eso está clarito, ¿no? Pero también la política, ¿no? Y nosotros a veces, por estar muy preocupados desde la izquierda de la concentración del capital, nos olvidamos de que es necesario hacer también un análisis de la concentración del poder político en las democracias presuntamente liberales. El tiempo apremia y nos pisa los talones. Lamentablemente estamos sembrando para una próxima charla. Así. Solo, súper rápido. El que yo haya criticado el mercado no significa que tampoco lo critica el Estado, ¿no? Porque, de hecho, el mismo Marx, perdón que me meta en estos temas, pero el mismo Marx tenía claro y decía muy claramente, el Estado a veces se vuelve el mero administrador de los negocios de la burguesía. Y creo yo que este es el papel que la izquierda debería replantearse. No quería hablar de esto, pero bueno. ¿Hasta qué punto es viable un proyecto transformador que hace que las crisis económicas las paguen los grandes grupos desde el Estado? ¿No será hora de empoderar a la gente desde otro tipo de institucionalidades? O sea, crear nuevas formas de gobierno en donde la gente que hoy en día está excluida tenga mayor participación. Obviamente que eso implica repensarse incluso el Estado, ¿no? Entonces, quiero solo dejar esa idea porque... Se me quedan varias preguntas, por ejemplo, ¿podrá el gobierno pagar la deuda social este año? Linda pregunta, ¿no? Gracias, John. Fernando, este es su casa, un feliz año. Muchas gracias. Buenos días.